Para impartir el tema del día de hoy contamos con la presencia del licenciado Nehemías Eliseo López Navarro. Él es licenciado en Economía, pasante de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas del Instituto Centroamericano de Administración Pública de Costa Rica. Es analista de casos del Departamento de Gestión Tributaria de la Dirección Regional Centro-Sur. También es pasante de la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días a todos los obligados tributarios. Agradecemos nosotros como Servicio de Administración de Rentas que hayan tomado este espacio para adquirir más conocimientos acerca del impuesto sobre la renta persona jurídica del periodo fiscal 2020. Vamos a empezar con la capacitación. Primero nos vamos a plantear cuáles son los objetivos de la capacitación. Primero tenemos como objetivo facilitar el cumplimiento voluntario. El segundo objetivo, transmitir a los obligados tributarios el nuevo formulario de impuestos sobre la renta para persona jurídica. Y como tercer objetivo, explicar las alícuotas en la determinación de los impuestos. Una vez finalizada la capacitación, vamos a tener todos estos conocimientos y vamos a poder realizar nuestra liquidación del impuesto sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria para el periodo fiscal 2020 de forma correcta. Vamos a empezar definiendo lo que establece el Código Tributario en su artículo 1, que entró en vigencia a partir de enero del año 2017. Y nos dice que Honduras se rige en el principio de renta territorial y se faculta al Poder Ejecutivo para aprobar convenios para evitar la doble tributación, siguiendo el procedimiento requerido en la Constitución de la República. ¿Qué nos dice? Que en Honduras se gravan los ingresos que se generen en el territorio nacional. Después de definir este principio importante que entró en vigencia con el Código Tributario, vamos a decir quiénes son los obligados tributarios que tienen que presentar y quiénes tienen que pagar. Quiénes tienen que presentar y pagar y quiénes solo tienen que presentar. Nos dice la ley del impuesto sobre la renta que tienen que presentar y pagar las sociedades mercantiles, las sociedades extranjeras incorporadas, las naves mercantes que operen con matrícula o bajo bandera hondureña, las empresas públicas, ellos tienen que presentar y pagar, esto conforme al artículo 53 de la Ley General de la Administración Pública, decreto 219-2003. También los sujetos a la retención del artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Estos son los que tienen que presentar y pagar la declaración, los impuestos. Ahora, hay personas que solo tienen la obligación formal de presentar la declaración. ¿Quiénes son? Los que gocen de un beneficio de exención fiscal, que así lo establezca la ley. Los sujetos exonerados mediante resolución de ese fin. Esto es muy importante tener claro el concepto de exención fiscal y exoneración. Nos dice el Código Tributario que la exención no necesita procedimientos administrativos autorizantes, mientras que la exoneración se hace mediante la Secretaría de Finanzas. También están obligados a la presentación los obligados sujetos a la contribución del sector social de la economía, incluyendo las cooperativas. Muy importante para estos obligados tributarios, ellos tienen que realizar el registro. El registro se realiza para que el aplicativo de CLAI, donde vamos a elaborar la declaración, no les calcule el impuesto sobre la renta, ya que ellos presentan una contribución especial. Ahora vamos a hablar acerca del impuesto sobre la renta persona jurídica y vamos a definir las fuentes de la renta. Nos dice la ley que la fuente de la renta es el trabajo, el capital o la combinación de ambos, es decir,
capital más trabajo. ¿Quiénes tienen el trabajo? Las personas naturales, mediante los sueldos y salarios que perciben. El capital las tienen las personas jurídicas y la combinación de ambos podemos mencionar a un comerciante individual que tiene ingresos por salarios y también por actividades mercantiles. Otro concepto que tenemos que definir es que el impuesto sobre la renta descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago del contribuyente, que nos dice que a medida usted genere mayor ingreso, mayor es el impuesto a pagar. Y si usted genera menos ingresos, pues va a pagar menos impuesto. Vamos a hablar acerca de las tarifas del impuesto. Primero, vamos a definir las que establece el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos dice, en el literal A, las personas jurídicas pagarán una tarifa del 25% sobre el total de la renta neta gravable. ¿Y qué es la renta neta gravable? Según el artículo 11 de la Ley de Impuestos sobre la renta neta gravable de una empresa mercantil es determinada deduciendo de sus rentas brutas el importe de los gastos ordinarios y necesarios en la generación de la renta gravable del periodo contributivo, debidamente comprobados, pagados o incurridos. ¿Qué nos dice? Si nosotros tenemos un gasto, pero ese gasto no lo documentamos con los documentos fiscales que establece el régimen de facturación, no lo podemos incluir como deducible del impuesto sobre la renta, porque ya la ley nos dice que tiene que estar debidamente comprobado, pagado o incurrido. También el literal C nos dice que en el caso de las empresas de transporte aéreo, terrestres y marítimas constituidas en el extranjero y que operen en el país, se tomará para efecto del cálculo del impuesto sobre la renta una renta gravable equivalente al 10% del total de los ingresos brutos anuales de fuente hondureña, a la cual se le aplicará únicamente la tasa del 25% descrita en el literal A de este artículo. También a partir del año mediante el decreto 278-2013, se adiciona el artículo 22A al artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero este tuvo una reforma con el decreto 31-2018. Vamos a ver en qué consiste esa reforma y en qué consiste la reforma y cómo aplica para el año 2020, que es el año que se está liquidando. Nos dice que el cálculo del impuesto sobre la renta y sus pagos a cuenta correspondientes al periodo fiscal 2020 se debe realizar conforme a las siguientes reglas. Nos dice que la tasa será del 1% si los ingresos brutos del periodo fiscal 2019 son superiores a 1,000 millones de lempiras. Aquí hay que tener mucho cuidado porque para determinar el cálculo tenemos que ver los ingresos brutos del periodo fiscal 2019. Cuando nosotros determinamos si estamos sujetos a la aplicación del artículo 22A, vamos a proceder a calcular el 1% sobre los ingresos brutos declarados en el periodo fiscal 2020. Entonces, 2019 solo nos sirve de referencia para determinar si estoy obligado o no estoy obligado. Una vez defino si estoy obligado, procedo a aplicar el 1% de los ingresos brutos del periodo fiscal 2020. Después nos dice la ley que esto va a ser aplicable cuando el artículo 22, literal A, que es para persona jurídica, y B, para persona natural, resulte mayor. Es decir, si hago el cálculo de impuestos sobre la renta con el artículo 22,
literal A y hago el cálculo del impuesto sobre la renta con el artículo 22A y voy a compararlo los dos. Y el que sea mayor es el que voy a pagar. También nos dice la ley que la tasa no va a ser del 1, va a ser del 0.5 en el caso de los ingresos obtenidos por personas naturales o jurídicas que produzcan o comercialicen los productos y servicios siguientes. Nos habla de la producción, distribución o comercialización del cemento, el servicio público prestado por las empresas estatales, los productos farmacéuticos para uso humano a nivel de productor, importador o comercializador, el sector o industria de la panadería, la producción, distribución o comercialización de productos derivados del acero para la construcción. Esto no incluye la venta de chatarra o la actividad de la industria minera y la producción, comercialización o exportación de café. Un dato muy importante a dar es que estas actividades tienen que estar registradas en el sistema de la administración de rentas. ¿Por qué? Porque si no están registradas, el aplicativo de CLAI les va a calcular el 1% y no les hará la reducción del 0.5. Entonces es muy importante registrar estas actividades para que cuando estemos elaborando la declaración en el aplicativo de CLAI nos genere correctamente, nos aplique correctamente la tasa del 0.5 y no la tasa del 1%. Pero también la ley nos dice en el artículo 22A quienes no van a estar sujetos al pago del 1%, es decir, ellos van a pagar conforme a lo que establece el artículo 22 literal A. Nos dice que son las personas naturales que obtengan ingresos provenientes de sueldos y salarios, la prensa escrita, las empresas durante los 2 primeros años de su constitución o en etapa preoperativo. Es decir, hasta cuando den inicio a su primera transacción de venta al comercio. También nos dice que las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, derivado de desastres naturales, catástrofes, guerras, estados de excepción, debidamente acreditables ante la administración tributaria, hasta 2 ejercicios fiscales desde que ocurran. Aquellas pérdidas deben ser certificadas por una firma auditora debidamente registrada en el colegio profesional respectivo, quedando sujeta a la fiscalización posterior. En resumen, este artículo nos dice que si tenemos la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor, entonces nosotros tenemos que venir a la administración tributaria a solicitar que no se nos aplique el artículo 22A. La administración tributaria va a analizar su caso y dependiendo le dará una resolución que puede ser positiva o negativa. Si la resolución es positiva, con lugar, entonces se registrará esta exoneración y el aplicativo de CLAI no les aplicará el 1%, sino que van a pagar conforme al artículo 22 literal A de la ley del impuesto sobre la renta. También nos dice que las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por producción, venta y distribución de petróleo y sus derivados. También muy importante en esta parte que estos obligados y la prensa escrita, como no están sujetos al artículo 22A, tienen que realizar el registro, porque si no lo hacen, el aplicativo les va a calcular el 1%. También los que obtengan ingresos brutos anuales iguales o inferiores al monto establecido de 1.000 millones de lempiras. Ellos no van a estar sujetos, por eso hicimos la acción del periodo fiscal anterior para determinar si estoy sujeto o no estoy sujeto. También nos dice la ley que adicionalmente las personas naturales o jurídicas que hubiesen obtenido una resolución favorable de la Secretaría de Estado en los despachos de finanzas, producto de una inspección fiscal, que compruebe que dichas personas han contabilizado todos sus ingresos gravables
y no ha incorporado gastos que no sean deducibles conforme a lo que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahora vamos a hablar un poco del activo total neto a persona jurídica. Recuerden, en la declaración de impuestos sobre la renta, se hace el impuesto sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria. Entonces tenemos que conocer activo total neto y aportación solidaria para una correcta liquidación del impuesto. ¿Qué nos dice la tarifa del impuesto? Del activo total neto, dice, es un impuesto cedular anual aplicable sobre el activo total neto de las personas jurídicas domiciliadas en Honduras. El impuesto se causa en las personas jurídicas cuyo activo total neto excedan de 3 millones de lempiras, que se reflejen en el balance general del ejercicio fiscal imponible. ¿Y cuál va a ser la tasa? El 1%. Entonces, en el activo total neto, ¿cómo vamos a sacar ese activo total neto? Dice, son todos los activos de las empresas, menos las depreciaciones acumuladas, expansión de inversiones, superávit de capital por revaluación de activos y obligaciones financieras. Ahí les va a generar una base imponible siempre y cuando sea mayor a los 3 millones de lempiras, porque los 3 millones de lempiras no están sujetos al activo total neto. Ahora, como les mencioné, es una declaración que hay 3 impuestos y la otra es la aportación solidaria. ¿Qué nos dice la aportación solidaria? Las personas jurídicas, excepto las incluidas en regímenes especiales de exportación y turismo, sin perjuicio de lo que establece el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán una aportación solidaria del 5%, que se aplicará sobre el exceso de la renta neta gravable superior a 1 millón de lempiras, a partir del periodo fiscal 2014 en adelante. Muy importante, esta es una sobretasa del impuesto sobre la renta. Es un pago adicional. Una vez conociendo el impuesto sobre la renta, el activo total neto y la aportación solidaria, vamos a ver los plazos. ¿Cuál es el plazo para la presentación de la declaración? Tenemos hasta el 30 de abril, pero la podemos hacer desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Y este va a ser el periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la renta gravable. Principia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. O sea, vamos a liquidar ahorita hasta el 30 de abril del 2021 todos los ingresos que obtuvimos del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020. ¿Esto dónde lo encontramos? En el artículo 27 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero también tenemos periodos fiscales especiales. ¿En qué consiste? El periodo especial deberá ser utilizado principalmente por los contribuyentes que desarrollan actividades cíclicas o estacionales, como la actividad agrícola, agroindustrial y similar. También podrá ser utilizarlo los contribuyentes que por afiliación, vínculo o asociación con empresas nacionales o extranjeras requieran tener periodos fiscales iguales. Y nos dice el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el artículo 33 del reglamento, dice que cuando un contribuyente tenga un ejercicio económico anual diferente al año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, como miramos en el calendario, nosotros podemos tener un periodo fiscal de enero a noviembre. No podemos decir que vamos a tener un periodo fiscal cuando cerremos el 31 de diciembre, porque ese ya corresponde al periodo normal. Pero, ¿qué tiene que hacer el obligado tributario para tener este periodo especial? Primero, notificar previamente por escrito al SAR el periodo especial que regirá para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Después,
presentar y pagar su declaración de conformidad con dicho periodo especial. En el aplicativo de CLAI es el motivo de renta 2, periodo especial. Y también nos dice que y las demás disposiciones que sean aplicables de conformidad con la ley. También tiene que presentar una declaración corta de cambio de periodo. Ese cambio de periodo lo tenemos que presentar en el motivo de renta 8, que es cambio de periodo. Vamos a hablar un poco de las sanciones. Las sanciones son aquellas por no presentar o no pagar el impuesto. Ahí se genera una sanción y nos dice el Código Tributario, nos habla de los tipos de sanción. Tenemos las multas que son aplicables al incumplimiento de obligaciones formales. Cuando nos referimos a obligaciones formales, es la obligación de presentar la declaración. Y el interés son aplicables por el incumplimiento de obligaciones materiales, es decir, el pago del impuesto. El Código Tributario también nos dice que cada falta debe de sancionarse en forma independiente de cualquier otra, en un solo acto administrativo, siempre que esté tipificada en este código o demás leyes tributarias o aduaneras. Ahora vamos a ver esta tabla de sanciones. Tenemos que para el impuesto sobre la renta persona jurídica y la aportación solidaria, se le va a generar un interés de un 3% hasta un 36%. Por el no pago del impuesto. Ahora, en las multas hay dos situaciones. La multa que causa impuesto y la multa que no causa impuesto. Cuando causa impuesto, se aplicará proporcional a los días transcurridos equivalentes a un 5% en el primer mes, un 10% en el segundo, un 15% en el tercero, un 20% en el cuarto, hasta un 25% que sería en el quinto mes. Y cuando no causa impuesto va a ser por el rango de ingresos brutos anuales, que vamos a ver la tabla de cuáles son esos ingresos brutos anuales. Y el activo total neto es el único que tiene recargo, que va a ser un 10% y va a ser la tasa activa bancaria más alta vigente a la fecha de efectuar el pago. Va a ser el recargo que se aplicará al activo total neto. Y la multa también va a ser un 10%. Como les mencioné, estas son la tabla de ingresos brutos. Esto lo pueden encontrar en el Código Tributario. Está en los artículos 160 y 163. Ahí se establece este régimen sancionatorio que nos dice que de 0.01 a 250,000 lempiras se le va a aplicar solamente un 10% de un salario mínimo promedio vigente. De 250,000.01 a 500,000, un 25% de un salario mínimo promedio vigente. De 500,000.01 a 1,000,000, se le va a aplicar el 50% del salario mínimo promedio vigente. De 1,000,000 a 1,000,000.01 a 5 millones, se le va a aplicar un salario mínimo promedio vigente. De 5,000,000.01 a 10 millones, se le va a aplicar 2 salarios mínimos promedios vigentes. De 10,000,000.01 a 50 millones, se le va a aplicar una multa equivalente a 5 salarios mínimos promedios vigentes. Y si tengo de 50 millones a 100 millones, se le va a aplicar 10 salarios mínimos promedios vigentes. Pero, ¿qué sucede si tengo más de 100 millones? Nos dice la ley que se debe aplicar siempre los 10 salarios mínimos promedios vigentes más el 1% de un salario mínimo promedio vigente a razón de 500,000 de ingresos brutos adicionales a los 100 millones. Por eso es muy importante para la administración tributaria que presenten y paguen el impuesto en el tiempo establecido para que no incurran en intereses y en las multas. Ahora vamos a hablar de los formularios para impuestos sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria.
El formulario es el SAR 357. Como miran, el último número, el 7, significa que es de este formulario, es del aplicativo de Clayo. En este formulario tenemos 3 versiones, la versión 2, la versión 3 y la versión 4. La versión 1 ya no se utiliza. La versión 2 nos dice que vamos a utilizarlo para periodos 2009 a 2013. La versión 3 para periodos 2014 a 2018. Y la versión 4 para periodos superiores, mayores o iguales al 2019. Muy importante decir que periodos del 2009 al 2015 los tienen que hacer en compañía con un agente tributario, ya que nos estará estos formularios disponibles para esos años. Entonces tienen que venir a la administración tributaria para poderlo hacer. ¿Y quiénes lo hacen? Generalmente son aquellas personas que tienen un proceso de fiscalización y por alguna razón les están pidiendo realizar una rectificativa. Después los periodos ya del 2016 al 2021 los pueden hacer en el aplicativo de Clay, solo que utilizando la versión 2003 y la versión 2004 si son superiores o iguales a 2019. Vamos a ver un video para ver cómo funciona la selección de estos formularios. Nos vamos a nuevo, elegimos el obligado tributario, le damos a avanzar, decimos que es una declaración determinativa, utilizamos la versión 2 y sale 2009 a 2013. La versión 3 sale para periodo 2016 al 2018. Y para la versión 4, los periodos son, ponemos original y los periodos son 2019 al 2021. Muchas personas dicen, ¿por qué sale 2021? Generalmente son para las personas que liquidan el negocio y tienen que realizar la declaración o las que realizan un cambio de periodo. Ahora vamos a hablar los códigos aplicables. Muy importante. El código de formulario es el 103 porque un formulario se denomina trillizo. Son 3 impuestos que se declaran. Impuesto sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria. Sin embargo, cada uno de estos códigos de impuesto tiene su código. El impuesto sobre la renta es el 101, el activo total neto es el 153 y la aportación solidaria es el 409. En la parte inferior de la pantalla podemos ver un ejemplo de la declaración. Miramos que es periodo 01-2020, el RTN, el código de impuesto que es el 103 y el concepto de pago que es 1. También miramos que es una declaración original. En la parte derecha de la firmina podemos ver la declaración de impuestos sobre la renta. A modo de resumen podemos decir que cuenta de las siguientes secciones. Actualización, que en la actualización vamos a ver los datos generales de la declaración jurada, las operaciones con partes relacionadas locales y o del exterior, el estado de situación financiera. También consta con otra sección que es el estado de pérdidas y ganancias. Vamos a ver los ingresos, deducciones y resultado del ejercicio, la base imponible, la determinación de impuestos. Y la otra sección son los créditos a validar, que está compuesto por concepto de créditos y liquidación del importe a pagar. Y una última sección que son los datos del contador. Muy importante, tiene que tener los datos del contador, ya que la declaración la tiene que realizar un contador debidamente colegiado. ¿Por qué? Porque los estados de situación financiera que se utilizan están conformes a las normas internacionales de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera. Entonces necesitamos un profesional que nos realice este trabajo. Vamos a hablar un poco de los códigos de pago. Muy importante esta parte de códigos de pago, porque muchas veces se equivocan en poner, si quieren pagar
realizar los pagos a cuenta, ponen el código de pago 01 y el código de pago 01 es para propio cómputo. Entonces, los pagos a cuenta los vamos a realizar en el código de impuestos 05. Y si queremos realizar pagos anticipados, o sea, ir adelantando esos pagos para que al 30 de abril no nos salga una cantidad grande de impuestos, podemos realizarlos durante todo el año en el código de pagos 25. Ahora vamos a hablar de las deducciones. En la parte de deducciones hubo reformas. Esto es muy importante, que esto es lo que se agrega al formulario del impuesto sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria para el periodo fiscal 2020. Muy importante, esto se agrega para el periodo fiscal 2020, porque en el 2019 no existe y en el 2021 tampoco. Es para el año 2020. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que vamos a poder deducir un monto adicional del 10% calculado sobre el pago de los sueldos y salarios realizados. Esta deducción adicional la tenemos que realizar, pero hay una serie de requisitos muy importantes. Las personas que no cumplan con estos requisitos, los obligados tributarios que no cumplan con estos requisitos, no pueden darse este beneficio. ¿Y cuáles son los requisitos? Haber conservado todos sus empleados, haber respetado el pago de salarios y derechos laborables, no haber realizado suspensiones ni terminación del contrato de trabajo. Estos son los requisitos que tienen que cumplir. Muchas nos preguntan, ¿incluyen el 13º y el 14º en este beneficio? Sí lo incluyen. ¿Cuál es el plazo del beneficio? Es desde la declaración de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Todos los pagos que se realizaron desde la declaración de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2020, le vamos a calcular el 10%. Muy importante, el aplicativo de GLAI tiene sus validaciones y si usted pagó 1 millón, a ese millón durante el periodo de emergencia le saca el 10%. No puede aplicar una deducción superior porque el aplicativo de GLAI le va a tirar un error. ¿Dónde encontramos esta deducción especial por emergencia COVID-19? Se encuentra en el artículo 6, decreto 33-2020, que contiene la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. Como les mencioné, este beneficio es a partir del periodo 2020. Y en la declaración de impuestos sobre la renta, ¿dónde lo vamos a colocar? Va a ser en los montos serán consignados en la casilla de beneficios fiscales. En la casilla de beneficios fiscales se agregó esa deducción especial por la emergencia COVID-19. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Código Tributario. En cumplimiento al artículo 77 del Código Tributario, los datos y hechos consignados en la declaración, en las declaraciones y manifestaciones deben ser objeto de verificación, comprobación o fiscalización por la Administración Tributaria. La Administración Tributaria, entonces, va a verificar a todos aquellos obligados que se pusieron en su declaración de impuestos sobre la renta esta deducción especial, y lo que va a hacer es comprobar que los que se otorgaron esa deducción hayan cumplido con los requisitos que establece la ley. Entonces, muy importante, solo si cumplo con los requisitos que establece la ley para hacerme la deducción, lo puedo gozar. Si no, no se puede gozar este beneficio. Ahora vamos a hablar un poco de las mejoras que se le han hecho al formulario de la declaración jurada. Primero, la eliminación del motivo de renta 6
otros años, vencimientos distintos al que se liquidan. Ya no se va a poder utilizar este motivo de renta 6. ¿Por qué? Porque generalmente los que tenían un periodo fiscal especial utilizaban este motivo de renta, entonces generaban problemas porque no es ese el motivo de renta que tienen que utilizar, es el 2, que es periodo especial. También se valida la fecha del cierre del ejercicio a periodos especiales. Quiere decir que si usted no tiene un periodo especial, no ha notificado a la administración tributaria ese periodo especial, usted no puede poner fecha de cierre del ejercicio en periodos especiales. Tiene que poner al 31 de diciembre del año 2020. También se agregaron, como les expliqué, los beneficios fiscales, lo vamos a encontrar en la parte en la declaración, en la conciliación tributaria, en la parte de beneficios fiscales. Ahí nos va a desplegar una serie de opciones y vamos a elegir la 4. Deducción especial adicional del decreto 33-2020. También nuevas casillas que se agregaron a la parte de costos y gastos. Tenemos en los servicios públicos, vamos a describir si es por energía eléctrica, por agua, por teléfono o otros servicios. También en la parte de arrendamiento se tiene que describir si es arrendamiento de inmueble o otros inmuebles. Y en la parte de beneficio social también se agregaron nuevas casillas y ahí hay que describir si son cuotas patronales de seguridad social, cuota patronal de la AFP, si es de RAP, si es de INFOC, si son pagos por seguros médicos privados, la cuota patronal o si son otros. Esas son las nuevas casillas que se agregaron al formulario del impuesto sobre la renta. Una vez conociendo ya la teoría, cuáles son los impuestos que tengo que pagar, cuáles son las tasas, qué tasa me aplica, depende del caso, las deducciones, vamos a ir a ver el aplicativo de CLAI. El aplicativo de CLAI es un software que responde a los avances tecnológicos actuales. Muy importante, con este aplicativo hay una interrelación entre el obligado tributario y la administración tributaria, ya que toda la información mucha información que está en el formulario SAR 410 viaja a la declaración. Entonces, muy importante, este aplicativo es por los avances tecnológicos que se están dando y esto facilita a cumplir las obligaciones, ya que tiene una serie de validaciones que impiden que cometan errores. Muchas veces, generalmente habían comerciantes individuales que declaraban como persona jurídica. Este error ya no sucede con el aplicativo de CLAI, ya que el aplicativo de CLAI asigna los formularios de acuerdo a su RTN. Si es persona natural, va a asignar los formularios de persona natural y si es persona jurídica, todos los formularios. Para este aplicativo tiene requisitos mínimos, que es un procesador mínimo 1 GHz, mínimo de RAM 1 GB, espacio libre en disco 3 GB, el sistema operativo debe ser Windows o superior, este no es compatible con MAP, la conexión de internet son 100 kilovatios por segundo. Estos son los requisitos mínimos que tienen que tener, son requisitos muy básicos que casi todas las computadoras los tienen. Vamos a ver un video de cómo instalar el aplicativo de CLAI, cómo hago la instalación. Como paso número 1, vamos a ingresar al sitio web www.sar.gov.hn. Vamos a pulsar en servicios. Paso número 2, nos vamos a ir a aplicativos descargables.
y vamos a pulsar en DEC. Paso número 3, nos vamos a dirigir al módulo base. Muy importante, tenemos módulo base y módulo de impuesto. Y vamos a dar descargar. Vamos a guardar nuestro archivo en el escritorio. Como paso número 3, le vamos a dar guardar. Y se está descargando el aplicativo. Ahora vamos a instalar. Iniciar el instalador. Vamos a darle siguiente. Y ahí está el acuerdo 080-2013 que vamos a aceptar los términos. Y le vamos a dar siguiente. Paso 4, vamos a ingresar el nombre del usuario y la compañía. Y le vamos a dar siguiente. Vamos a pulsar siguiente. De nuevo pulsamos siguiente. Ahí elegimos para cuántos queremos el aplicativo y seguimos con siguiente. Ahí se empieza a instalar y le damos terminar. Ya en nuestro escritorio nos sale el aplicativo de Clay. Vamos a iniciar el aplicativo de Clay. Como paso número 5 nos vamos a ir, paso número 6 nos vamos a ir a la pestaña Administración. Y vamos a elegir la opción Online. Aquí está, vamos a descargar el módulo. Vamos a seleccionar, en este caso, nosotros, el impuesto sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria, versión 4. Y le vamos a dar a aceptar. Vamos a esperar a que se reinicie. Como paso número 7, vamos a registrar un usuario en la pestaña Obligado tributario. Presionamos en registro. Paso número 8, vamos a hacer la autenticación. Vamos a poner estoy en oficina virtual. Siempre lo vamos a poner estoy en oficina virtual y le vamos a dar avanzar. Como paso número 9, ingresamos nuestro contrato, el RTN y la contraseña tributaria de oficina virtual. Y le vamos a dar a aceptar. Y el DECLAI va a verificar los datos del usuario. Y sencillamente así se ha finalizado la instalación del aplicativo DECLAI, tanto el módulo base como el módulo de impuestos. Ahora vamos a ver ciertos errores que da el aplicativo DECLAI, y esos errores son por algunas situaciones que suceden en las computadoras. Es muy importante poner atención porque muchas veces no podemos realizar nuestra declaración por estos errores y son fáciles de resolver. Entonces, en el módulo base nosotros tenemos que saber qué módulo tenemos. El actual, el que tenemos que tener es el 8.6.0. ¿Y dónde miramos? Bueno, en la parte superior de nuestro DECLAI nos sale una opción que dice acerca de. En acerca de nos va a salir el DECLAI y nos va a salir el módulo base. Es muy importante porque este módulo base tiene que estar alineado a los módulos de impuesto para que funcione correctamente. También otro error que se genera es cuando nos dice se produjo una excepción en el destino de invocación. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este error? Primero, nos vamos a ir a inicio de nuestras computadoras y vamos a buscar el aplicativo DECLAI.
En el aplicativo de CLAI nos va a salir actualizaciones automáticas, DCLAI y reparación. Paso número 1 le vamos a dar reparar. Esperamos que se repare y como paso número 2 vamos a hacer las actualizaciones automáticas. De esta manera el aplicativo DCLAI ya no les tirará este error. En el caso de tirar ese error tienen que desinstalar el aplicativo y volverlo a instalar. Pero con esto generalmente se resuelve esa situación. Ahora ya miramos el aplicativo de CLAI, ya miramos las tasas aplicables a cada uno de los impuestos, miramos quiénes no aplican, las reducciones al 0.5. Vamos a hacer los casos prácticos. Aparte en el caso número 1 vamos a hacer uno para persona jurídica y le vamos a calcular impuestos sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria. Vamos a dejar un espacio para que puedan tomarle foto, tomar nota de los datos más importantes para que lleven el seguimiento cuando se esté resolviendo el ejercicio. Una vez ya tomaron su nota, vamos a empezarlo a leer. Nos dice, la Asociación Carita Feliz, con personalidad jurídica como organización sin fin de lucro, obtuvo en el periodo fiscal 2020 ingresos anuales por 3 millones de lempiras y los gastos deducibles del impuesto son de 2.925.000. También nos dice que el total de activos es de 7 millones y el deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo es de 2 millones. También el último nos dice que presentó ante el SAR la resolución de exoneración emitida por la Secretaría de Finanzas para los periodos fiscales 2020. Y nos pregunta, determinar los impuestos causados e impuestos pagados. Vamos a analizar párrafo por párrafo para qué nos va a servir esta información. Primero, nos dice que es una asociación con personalidad jurídica. Entonces, nos está dando señales que esta está exonerada. Entonces, va a tener un monto por exoneración. ¿Y por qué está exonerada? Porque nos dice en el último párrafo que presentó la exoneración a la administración tributaria, que la otorgó CEFIN. También nos da ingresos del periodo fiscal 2020 y los gastos deducibles. Esto nos va a servir para sacar la renta neta gravable y también nos va a servir para verificar si aplica a la aportación solidaria. Nos da información del activo total, total de la empresa, esto para calcular el activo total neto. Una vez ya tenemos definido para qué vamos a utilizar cada una de esta información, vamos a proceder al desarrollo del ejercicio. Primero, cuantificamos los ingresos, los 3 millones. Después, el total de deducciones. Y determinamos la utilidad del ejercicio, que serían los 75.000 lempiras. Esta utilidad del ejercicio se me convierte en la renta neta gravable o la base imponible. Entonces vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Tenemos la renta neta gravable o base imponible, que es la tarifa del 25%. Esto nos va a generar un impuesto causado. Este impuesto causado es de 18.750 lempiras, pero como él presentó la exoneración, tiene un importe por exoneración o reducción que serían los 18.750. Entonces ya determinamos el impuesto causado y el impuesto a pagar para el impuesto sobre la renta. Ahora vamos a hacer el cálculo de la aportación solidaria. Traemos los mismos datos de los ingresos, las deducciones, la utilidad del ejercicio, la renta neta o base imponible de impuestos sobre la renta. Ahora venimos y agarramos la utilidad del ejercicio. Le restamos el monto exento, que es 1 millón, nos dice la aportación solidaria que es 1 millón,
entonces la renta neta gravable o base imponible en este caso es de 0 y la tarifa es de 5, entonces el impuesto, si multiplicamos 5 por 0, el impuesto causado es igual a 0. Y por último vamos a hacer el cálculo del impuesto al activo total neto. Venimos y sumamos los activos, que son los corrientes y los no corrientes. Aquí había un dato de el deterioro del valor. El deterioro del valor no es deducible para el cálculo del activo total neto. Entonces, lo único que le vamos a quitar es el monto exonerado que nos dice la ley que son 3 millones de lempiras. Vamos a obtener una renta neta gravable o base imponible. A esa le vamos a aplicar la tarifa del 1% y nos genera un impuesto causado de 40,000. Recordemos que presentó la exoneración en la Secretaría de Finanzas, entonces tiene un importe por exoneración o reducción de 40,000 y el impuesto a pagar al activo total neto también va a ser 0. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo en el aplicativo de CLAI. ¿Cómo lo vamos a hacer en el aplicativo de CLAI? Nos vamos a ir a nuevo, vamos a ingresar el RTN y le damos a avanzar. Es una declaración determinativa del periodo fiscal 2020, o sea, versión 4, le damos a avanzar. Decimos que es una declaración original y el periodo es 2020. Vamos a conectar ahí, cuando conectamos e ingresamos nuestros datos de autenticación, ahí estamos ya trayendo la información que está en el formulario SAR 410 que tiene la administración tributaria. Muy importante, van a ocupar el contrato de adhesión y la contraseña tributaria para poder elaborar su declaración. Ya entramos a la declaración, miramos el periodo, miramos el código de impuesto. Después, los datos generales, miramos todo lo trae del formulario SAR 410 que está en la administración. Lo que tenemos que llenar es la fecha del cierre del ejercicio, que va a ser el 31 de diciembre, y el motivo de renta, que es periodo normal. Recordemos que es una ONG, entonces tiene un régimen especial de exonerados. Vamos a llenar la información del estado de situación financiera. Ahí está el activo, total activo más pasivo cuadrado. Nos vamos a ir en la parte de ingresos y vamos a ingresar los 3 millones que tenía de ingreso. Después vamos a costos y gastos. Entonces vamos a elegir, vamos a incluir valores en la parte de sueldos y salarios. Vamos a ponerle 2 millones. Le vamos a poner a los servicios públicos, a los arrendamientos es un inmueble. Y a la parte de servicios públicos, vamos a describir las nuevas casillas, que nos dice cuánto es de cada uno. Como miramos, aquí es muy importante, están las deducciones, los 2.925.000. Nos vamos a ir a la conciliación tributaria. ¿Para qué? Solo para ver la parte de beneficios fiscales. Pero como no nos dice el ejercicio que no hay ningún beneficio fiscal, esa deducción adicional, no voy a colocar ningún valor. En esta parte tenemos los ingresos, las deducciones, los 75,000 de utilidad. Tenemos los ingresos del periodo anterior y los ingresos actuales. Son 0, entonces no aplica al artículo 22A. Miramos la parte de la renta neta o base imponible, 75,000, 4 millones, y la aportación solidaria 0, como lo hicimos en el ejercicio. Y miramos los impuestos causados. En este caso aplica al 22 literal A. No aplica al 22A y no es una empresa de transporte constituida en el extranjero, entonces no nos va a traer esa información. Aquí ya miramos el impuesto causado y algo muy importante, nos sale el impuesto a pagar, pero ¿qué tenemos que hacer?
para que no nos salga impuesto a pagar, nos vamos a importe por exoneración o reducción y vamos a poner los mismos valores del impuesto causado, que son los 18.750 y los 40.000 que nos calculó del activo total neto. La aportación nos quedó en cero. Y como miramos, el impuesto a pagar es cero. Así es la forma correcta que tiene que hacer una ONG. Muy importante llenar la información del contador. Vamos a verificar y nos dice que las validaciones fueron exitosas. Le damos imprimir. En la parte de imprimir, algo muy importante, como no está generada la declaración, nos va a decir que no es válida para presentación, ya que no está. Esta la imprimimos para enseñarlos a nuestro jefe si está de acuerdo, si está elaborada correctamente y para la aprobación más que todo. Ya una vez que el jefe la ha aprobado, lo vamos a generar. Y cuando la generamos, nos va a crear el número de declaración, nos va a generar un punto DAT. El punto DAT lo vamos a guardar en el escritorio y después vamos a utilizar ese punto DAT para subir la declaración. Muy importante, ahorita solo hicimos la elaboración de la declaración, pero todavía no la hemos presentado. La vamos a presentar en oficina virtual. En el siguiente ejercicio vamos a hacer el ejemplo cómo se sube a oficina virtual la declaración. Ahora vamos a pasar al caso número 2, que es una persona jurídica y que vamos a evaluar la aplicación del artículo 22A. También vamos a hacer el activo total neto y la aportación solidaria. Vamos a dejar un espacio para que tomen fotos, para que tomen los datos principales, para darle seguimiento al ejercicio. Ya espero que todos hayan obtenido los datos. Vamos a leer el ejercicio. Dice, la empresa Servicios Múltiples S.A.D.C.B. en el periodo fiscal 2019 declaró un ingreso bruto de 2.000 millones de lempiras. En el periodo fiscal 2020 obtuvo ingresos anuales por un valor de 570 millones de lempiras, 570 millones 640, 570 millones, no, 570 mil 640, 570 millones 643 mil 515.93 y gastos deducibles de 548 millones 217 mil 553.59. También nos da la información del estado de situación financiera y esta va a ser resumida. Nos da los activos corrientes, los activos no corrientes, las depreciaciones y amortizaciones, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes y el patrimonio. Y nos pregunta cuáles son los impuestos causados. Ahora vamos a analizar de nuevo párrafo por párrafo para qué nos va a servir esa información. Primero nos dice que la empresa Servicios Múltiples en el periodo fiscal 2019. Entonces, esos son los ingresos brutos que vamos a observar para determinar si aplica el 22A o el 22 literal A. Miramos que son de 2.000 millones, entonces, y la ley nos dice que son superiores a 1.000 millones, sí aplica al 22A. También nos dice que en el periodo fiscal obtuvo ingresos y gastos deducibles. Esto nos va a servir para sacar la renta neta gravable del impuesto sobre la renta y también para el cálculo de la aportación solidaria. Y la siguiente información financiera va a ser útil para obtener el activo total neto. Así le vamos a dar respuesta a cuáles son los impuestos causados.
también nos da más información y nos dice que realizó los siguientes pagos. Pagos a cuenta de impuestos sobre la renta, 1.000.000. Pagos a cuenta de la aportación solidaria, 267.824.73. Y pagos a propio cómputo, 2 millones. Y nos pregunta cuáles son los impuestos a pagar. Es decir, vamos a tener impuesto causado y el impuesto a pagar. Tenemos que determinar. Vamos a desarrollar el ejercicio. Primero, vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Como les dije, en el año 2019 vamos a ver los ingresos. Miramos que son superiores a 1.000 millones de lempiras y está sujeta a la tarifa del 1%. Ahora vamos a hacer la estimación del impuesto sobre la renta del artículo 22A. Y a los ingresos brutos actuales le vamos a aplicar el 1% y así vamos a determinar el impuesto causado, que son 5.706.435.16. Ya tenemos el impuesto causado del artículo 22A. Ahora vamos a calcular el impuesto causado del artículo 22 literal A. Es decir, vamos a determinar la renta neta gravable o base imponible, sumando todos nuestros ingresos y restándole las deducciones para tener una utilidad del ejercicio. Tenemos el total ingresos, total deducciones y nos da una utilidad del ejercicio de 22.425.938.34. Entonces, esa utilidad del ejercicio se me convierte en mi renta neta gravable o base imponible y aplico la tarifa del 25%. Esto nos genera un impuesto causado de 5.606.494.59. Ya tenemos los dos cálculos, con el artículo 22A y con el artículo 22 literal A. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a realizar la comparación para determinar nuestro impuesto causado definitivo para renta. La estimación del artículo 22A nos dio 5.706.435.16 y la estimación del artículo 22 literal A nos dio 5.606.494.59. Realizamos la comparación y elegimos el mayor. En este caso, el mayor son aplicando el artículo 22A, o sea, el 1%. Entonces, el impuesto causado va a ser esos 5.706.435.16. Ahí ya tenemos el impuesto causado para renta. En el aplicativo de CLAI nos sale la información del impuesto causado, nos sale las bases imponibles de ambos, del artículo 22A y el artículo 22 literal A. El artículo literal C no aplica en este caso. Y nos salen los impuestos causados y miramos que se paga el mayor. Ahí nosotros podemos ver el cálculo, una forma de transparentar el cálculo para que el obligado tributario diga, sí, este fue el valor mayor entre esa comparación. Ahora vamos a calcular el impuesto sobre la renta a pagar. Vamos a ver el impuesto causado y este obligado tuvo pagos a cuenta de 1.000.000 y pagos anticipados de 2 millones. Entonces, es el impuesto causado menos los pagos a cuenta menos los pagos anticipados. Nos da un impuesto a pagar de 2.706.435.16 lempiras. Ahora vamos a calcular la aportación solidaria. Vamos a tener la renta neta gravable del impuesto sobre la renta y a eso le vamos a deducir el monto exonerado, que son 1.000.000 de lempiras. Tenemos una renta neta gravable para aportación solidaria de 21.425.978.34. A eso le vamos a aplicar el 5% y determinamos el impuesto causado de la aportación solidaria, que es 1.071.298.92. A eso le vamos a restar los pagos a cuenta de aportación solidaria y me va a dar un impuesto a pagar
de 803.474.19. En esta parte miramos en el aplicativo de CLAI que tenemos un botón de créditos a validar. Todos los pagos a cuenta, los pagos realizados para el periodo, ya sea pagos a cuenta según el artículo 34 y los pagos a cuenta de la aportación solidaria, ahí se nos ven reflejados. Aquí, para explicarles un poco, miramos que tenemos impuesto causado de renta, de activo total neto y de aportación solidaria. Entonces, vamos a sumar el impuesto causado de renta más el impuesto de la aportación solidaria, ya que es una sobretasa, y vamos a obtener los 6.777.734.08, y ahí nosotros vamos a ver cuánto vamos a pagar de activo total neto. ¿Qué nos dice la ley? Que si el impuesto a pagar en renta es superior al activo total neto, se cumple la obligación. Por lo tanto, en este caso no vamos a pagar de activo total neto, solo impuestos sobre la renta y aportación solidaria. Entonces, en este ejercicio miramos que tenemos el impuesto causado de 5.706.435.16, y a eso le restamos el total créditos, que son los 3 millones, y nos da un impuesto a pagar de 2.706.435.16. Y en el caso de la aportación solidaria tenemos un impuesto causado de 1.071.298.92, y le restamos los pagos a cuenta que se hicieron de 267.824.73, y nos da un impuesto a pagar de 803.474.19. Ahora vamos a ir al cálculo del activo total neto. Como miramos, se calculó el activo total neto. ¿Cómo lo calculó el aplicativo? Tenemos que saber. Entonces, el aplicativo lo que hace es sumar los activos corrientes, los activos no corrientes, y determinar un total de activos gravables. A esos activos gravables se le restan las depreciaciones acumuladas de propiedad, planta y equipo, amortizaciones acumuladas de activos intangibles, obligaciones financieras, y ese valor se suma y nos da un total de provisiones, depreciaciones acumuladas y otras. Vamos a, del total de activos gravables, restarle el total de provisiones, depreciaciones acumuladas y otros, y nos va a dar un total activo neto gravable de 113.706.340.94. A ese valor le vamos a quitar el monto exonerado, que nos dice la ley que son 3 millones. Y tenemos una base imponible de 110.708.349.94. A ese valor vamos a aplicarle la tarifa del 1% para determinar el impuesto causado. Como miran, es de 1.107.083.41, que es igual al valor que tiene el aplicativo de CLAI ya calculado. Muy importante hacerlo mediante el aplicativo de CLAI, su liquidación de declaraciones. Adicionalmente, según el acuerdo 080-2013, los grandes y medianos están obligados a hacerlo mediante este aplicativo y presentar sus declaraciones de forma mediante oficina virtual. Y a los pequeños, lo más aconsejable es que lo hagan, porque aquí automáticamente se realizan los cálculos y minimizan al máximo cometer algún error. Aquí tenemos el reporte del activo total neto, lo que les expliqué, que se sumaran todos los activos, y a esos activos se le resta el total de provisiones, depreciaciones acumuladas y otras, y se genera un total de activo neto gravable. A eso menos los 3 millones se genera la base imponible. Una forma de transparentar el aplicativo de CLAI le dice, este es su reporte para el cálculo del activo total neto. Verifique los datos para que mire cómo se realizó el cálculo. Una vez ya explicados y
y también los podemos ver en alguna, en las firminas. Vamos a ver cómo vamos a hacer este registro, cómo vamos a hacer la declaración en el DECLAI. Es muy importante mencionarles que por motivo de tiempo, en el ejercicio está solo activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente. En el aplicativo de ley vamos a desagregar todas esas cuentas para poderlas ver. Este va a ser, ustedes como los obligados tributarios lo van a hacer de acuerdo a su realidad, a los activos, a los pasivos que tengan y al patrimonio. Vamos a ver el video. Nos vamos a ir a nuevo. Vamos a elegir al obligado tributario y vamos a buscar. Lo elegimos en una declaración determinativa, la versión 4 porque es 2020. Y ponemos que es una declaración original y es 2020. Conectamos para traer toda la información que la administración tributaria tiene en la 410 y ingresamos la contraseña tributaria. Nos dice que los datos se ingresaron correctamente. Le damos a avanzar, ya estamos en la declaración. Miramos que los datos los trajo correctamente. Procedemos a poner la fecha de cierre del ejercicio, 31 de diciembre del año 2020. Y el motivo de la renta, que es un periodo normal. No hay régimen especial de exonerados. Y se nos activa, muy importante, el botón actualizar. En esta parte vamos a llenar el efectivo y equivalente en efectivo, todo esto con el objetivo de llegar a los activos corrientes y no corrientes que están en el ejercicio. Esto va a depender de la realidad de cada una de las empresas. Aquí vamos a agregar el inventario. Los gastos pagados por anticipado. Estamos seleccionando cuentas con el objetivo de llegar al total de activos que tenemos en el ejercicio. La propiedad, planta y equipo. Vamos a agregarle valores. Al activo intangible le vamos a poner en patentes. Le vamos a dar a aceptar. Cuentas y documentos por cobrar, vamos a ir a clientes y con partes relacionadas. Le vamos a poner con partes relacionadas. Entonces, si ponemos con partes relacionadas a clientes, tenemos que llenar las operaciones con partes relacionadas. Aquí en operaciones de activos, porque estamos llenando activos. Muy importante, si no el sistema le va a dar un error y no lo va a dejar continuar con la declaración. En otros activos son aquellos que no están descritos en el aplicativo, entonces se pueden agregar en esa parte. Vamos a ver las depreciaciones. Vamos a ir agregando valores. Esto con el objetivo de que me haga correctamente el cálculo del activo total neto. Y le vamos a dar aceptar. Ya tenemos el total de activos. Vamos a ir a los pasivos. Nos vamos a ir a proveedores. Y si lo ponemos con partes relacionadas, entonces tenemos que poner el valor con partes relacionadas. Si no, nos va a generar el error.
Ese error no nos va a dejar elaborar la declaración, finalizarla, cerrarla. Seguimos poniendo los pasivos con el objetivo de cuantificarlos y que sean iguales a los de nuestro ejercicio. Ponemos el impuesto a pagar, que son impuestos estatales. Vamos a continuar llenándola para determinar pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Ya tenemos los pasivos completos, los corrientes, vamos a los no corrientes y vamos a agregar valores para determinar total activos. Ahora vamos a ir al patrimonio para que nos quede el valor de los patrimonios. Ingresamos el capital social, la reserva legal, las pérdidas, porque si miramos en el ejercicio era negativo, entonces para que dé el resultado le vamos a poner pérdidas o ganancias, lo llenamos para ver esos valores. Como observan, en la parte donde miramos activo más pasivo no cuadra con el total activos, pero es que primero tenemos que poner nuestros ingresos. Ponemos nuestros ingresos, los grabados, los no grabados, todos los tenemos que poner. Ese ingreso no grabado va a ir en la casilla de no grabado, no van a ser tasados, porque generalmente son tasados con otro impuesto. Y muy importante también dar esta información, las ventas al crédito, es más que todo informativo. Nos vamos a costos y gastos. Vamos a determinar los costos y gastos con el objetivo que me dé la utilidad del ejercicio. Esta utilidad del ejercicio va a viajar al patrimonio y ya nos cuadra el activo más total pasivo más patrimonio neto. Allí se cumple la ecuación contable que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Aquí es para verificar, ya el aplicativo nos dice, son 2.000 millones que en el año pasado declaró. Y nos hace el comparativo, el literal A y el literal 22A. Y nos toma el valor mayor. También nos hace el cálculo del activo total neto y de la aportación solidaria. Le vamos los créditos a validar, vamos a dar crédito a validar y ahí le vamos a dar clic a los créditos que tenemos. Y le vamos a dar aceptar. En este caso ya como lo explicamos, cómo es que se obtiene el impuesto a pagar. Miramos que ya están los 2.706.435.16 y los 803.000. Muy importante, datos del contador, si no, no los va a dejar generar la declaración. No los deja avanzar. Como ahorita no está generada, nos va a decir no válido para presentación. No es válido para presentación. Lo pasamos a revisión de nuestro jefe, le imprimimos, pasamos a revisión, pero no hemos presentado nada. Y le damos generar. Y ahí sí se nos genera el número de declaración. Vamos a guardar el punto DAT que se genera. Cuando lo guardamos, ya nos dice que se generó correctamente y ya está el número de declaración. Si le damos imprimir, ya nos sale la opción no válido para presentación porque ya la declaración está sellada.
la podemos imprimir, pero esta declaración la vamos a presentar en la oficina virtual. Ingresamos nuestro RTN y nuestra contraseña. Nos vamos a presentar declaraciones de CLAI. Elegimos el impuesto, que es el 350. Elegimos el periodo, que es 2020, y la declaración, que es anual. Vamos a ir a traer el punto DAT, donde lo tenemos, y le damos a abrir. Y la cargamos. Esperamos que cargue la declaración. Y ya nos genera, ya podemos ver la declaración, ya con el número de declaración. Esta es la declaración que tenemos. Y esta la tenemos en oficina virtual. Toda esta y el acuse de recibido electrónico. Ahí está el acuse de recibido, ahí están los valores que se tienen que pagar. Nos vamos a consulta de declaraciones y miramos si está la declaración que acabamos de subir. Y miramos que ahí está la declaración de impuestos sobre la renta. Ya está cumplida la obligación formal de presentar la declaración. Miramos el comprobante, el acuse. Estas declaraciones están en la oficina virtual. Nos vamos a ir a consultar guía de pago del impuesto sobre la renta. Aquí en las guías de pago podemos ver si están pendientes o si están pagadas. Vamos a ver la que tenemos pendientes. Y nos sale la declaración, que esa es la que está pendiente. Lo podemos hacer el pago en cualquier institución bancaria mediante guía de pago, si queremos con recibo oficial de pago, o el comprobante que nos genera. Muy importante, esta guía de pago se utiliza solamente cuando no ha vencido el plazo para presentar la declaración y tiene una vigencia de 30 días. Si usted la presenta posteriormente, o sea, paga con guía de pago posteriormente, ya en ese momento se le van a generar los intereses, entonces no va a ser, ese valor no va a ser todo lo que tiene que pagar, sino que usted tiene que pagar ese valor más los intereses que se le generaron. De esta manera nosotros cumplimos la obligación formal de presentar nuestra declaración y después vamos a la institución bancaria, lo hacemos en línea, como de la forma que nos convenga más y ahí cumplimos la obligación material. Y ya no tenemos que pagar ni multas ni intereses por no haber cumplido esta obligación. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo lo que tenemos para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y hayan aprendido algo, un poco más acerca del impuesto sobre la renta persona jurídica. Con la primera pregunta, que dice así. Hola, sobre los requisitos del 10% de haber conservado a todos los empleados, si hubieron renuncias, ¿aún se podría aplicar el beneficio? Bueno, en esta parte solo se pierde cuando es el empleador que despide. Si él se va, no se pierde ese derecho. Ok, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Si se despidió a un empleado hasta en septiembre, ¿ya no puede aplicar el 10% sobre todos los salarios de los demás o solo de la persona despedida? Así como lo establece el decreto 33-2020, nos hace referencia a la cantidad de empleados de la misma. Tácitamente menciona que no se hayan efectuado suspensiones o despidos. Es decir, no se tiene que despedir a ninguno de los empleados. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenos días. ¿Cuáles serían los pasos para poder actualizar el deadline ya instalado? Bueno, primeramente deberá pulsar el botón inicio. Seguidamente buscar en la carpeta de decline, reparar y luego actualizar.
Ok, vamos a continuar. Buenos días. Mi consulta es respecto a la exoneración del impuesto sobre renta, activo neto y aporte solidario. ¿Ya se genera automáticamente al dar en el botón conectar o hay que ingresar el número de exoneración que da ese fin? Para que la exoneración se detecte automáticamente, la misma tuvo que haber sido registrada previamente en el SAR. Es decir, primero tenemos que ingresar la exoneración, venir a registrar la exoneración y el aplicativo automáticamente va a generar y va a habilitar el importe por exoneración o reducción. Muchas gracias, licenciada Marta. Solo recordarles la fecha de vencimiento, que es al 30 de abril. Por favor, evitemos incurrir en sanciones, en multas e intereses por no presentarle en el tiempo. Agradezco que hayan tenido este tiempo para poder conocer un poco más acerca del impuesto sobre la renta, activo total neto y aportación solidaria.